En esta ocasión vamos a analizar un caso clínico en retrospectiva. Y es muy importante cuando hacemos dicha evaluación porque nos sirve para poder detectar aquellos aspectos que fueron obviados que bien pueden traducirse en malos resultados para futuros pacientes. Se trata de un caso clínico de una leucemia promielocítica aguda. De todas las leucemias agudas, la leucemia promielocítica aguda es la que tiene más potencial de ser curada, pero en la etapa inicial es la que tiene más mortalidad asociada a eventos de sangrado. El siguiente caso clínico se trata de una paciente femenina de 21 años de edad sin antecedentes personales patológicos relevantes. La paciente a finales de septiembre de 2023 refería historia de sangrado menstrual abundante. Además, episodio de gingivorragia. Ella lo asocia a los procedimientos de ortodoncia que había recibido previamente y por la cual estaba en seguimiento. De hecho, consulta a odontología donde le realizan un procedimiento y sangra aún más. Demoró hasta 3 horas para controlar un evento de sangrado, razón por la cual fue referida a medicina general. Le realizan un hemograma donde documentan anemia y trombocitopenia, aunque la paciente no cuenta con dicho hemograma. La citan para otra reevaluación y la paciente no acude por haber tenido una dificultad familiar. Un familiar había fallecido. La paciente consulta una semana después con síndrome anémico, fiebre intermitente y persistencia de los eventos de gingivorragia. Le realizan un hemograma y este hemograma sí tenemos acceso a dicho hemograma, donde podemos observar que tiene leucocitos normal, pero tiene aumento de los monocitos, tiene monocitosis, anemia y trombocitopenia. La pregunta que uno se hace en un paciente que tiene monocitosis, anemia y trombocitopenia es si esos monocitos son realmente monocitos en un paciente que tiene síndrome anémico, fiebre intermitente y episodio de gingivorragia. ¿Son realmente monocitos? Para saberlo requerimos un frotis de sangre periférica. Dicho frotis no fue realizado en esta evaluación, en este hemograma. Ahora, no tenía historia de cefalea, no tenía historia de dolor retroocular, no tenía historia de mialgia, no tenía historia de artralgia, síndrome anémico, fiebre intermitente, gingivorragia, que ya tenía de una semana previa. El hemograma es fundamental. Anemia trombocitopenia, diferencial alterado, monocitosis. ¿Son realmente monocitos? No lo sabemos, no se realizó frotis de sangre periférica. Para esa misma fecha le realizaron unos tiempos de la coagulación y pueden observar que el fibrinógeno estaba francamente disminuido, por debajo de 100 miligramos por decilitro, muy por debajo del rango de normalidad. Y analizamos. ¿El fibrinógeno disminuido tendrá alguna relación con el evento de sangrado y tendrá alguna relación con anemia, trombocitopenia y monocitosis? Y esto es muy importante que lo tomemos en consideración. El fibrinógeno disminuye cuando hay coagulopatía. El fibrinógeno disminuye cuando hay leucemias agudas, como la leucemia promielocítica que nos vamos a referir en este momento. En los eventos de SID puede disminuir, en la fibrinólisis puede disminuir. Entonces cobra más importancia que yo sepa si hay alguna relación entre la trombocitopenia, el fibrinógeno disminuido y los monocitos. Un CID puede dar trombocitopenia y puede dar fibrinógeno disminuido en un proceso infeccioso cualquiera, desde bacteriano o viral. Y sería una condición gravísima que tendría que ser evaluado en un cuarto de urgencia. Pero también me plantea si esos monocitos son realmente monocitos, ¿serán monocitos o son blastos? Entonces, lo primero, tengo un paciente con síndrome anémico, tengo un paciente con gingivorragia, tengo un paciente con anemia, trombocitopenia, monocitosis, son realmente monocitos, tiene además el fibrinógeno disminuido. Es un paciente que tiene que ser referido a un cuarto de urgencia para una evaluación más especializada. Y es un paciente que en ese lugar donde se realizó ese hemograma tiene que tener el frotis de sangre periférica. Ya han pasado 2 semanas desde que el paciente comenzó con el evento de gingivorragia.
Luego de 3 semanas desde que ha iniciado el cuadro, la paciente reconsulta nuevamente a medicina general. Y en este momento es referida al cuarto de urgencia y esta es la nota de referencia. Gingivorragia, síndrome anémico, 2 días de fiebre no cuantificada. Y en el hemograma de la nota de referencia reportan anemia normocítica, trombocitopenia. Consignan que le realizaron prueba de dengue y fue IgM negativa, la prueba rápida antigénica negativa y IgG positiva. Y es referida al cuarto de urgencia bajo la consideración de sospecha de dengue hemorrágico. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿es una paciente que no tiene historia de cefalea, no tiene historia de dolor retrocular, no tiene historia de mialgia, artralgia? Es una paciente que tiene síndrome anémico, gingivorragia y fiebre. Aun cuando el espectro diferencial es muy amplio desde causas infecciosas, que evidentemente las virales van a entrar allí, que evidentemente a alguien le gustaría descartar dengue hemorrágico, pero ¿qué información nos aporta el hemograma que va encaminándonos al diagnóstico? Recuerden, el paciente ya tiene un hemograma donde hay monocitosis, anemia, trombocitopenia, donde el fibrinógeno está disminuido, tiene coagulopatía mi paciente. ¿Y esos monocitos qué son? Y ahora resulta ser que se realiza una prueba de dengue y es categorizado como sospecha de dengue hemorrágico en un paciente cuya prueba serológica es IgG positivo. Que pensaríamos, si tuvo dengue, eso es una infección pasada. Si lo hubiese tenido. Aquí el dato clave es, ¿son realmente monocitos? ¿Esa trombocitopenia qué explicación tiene? ¿Ese fibrinógeno disminuido qué explicación tiene? ¿Es un cuadro viral por dengue hemorrágico? ¿Qué información puedo obtener del hemograma que es fundamental para hacer el diagnóstico? Esta prueba IgG positiva realmente es determinante y de manera categórica establece la posibilidad de dengue hemorrágico. La paciente es admitida bajo el diagnóstico de dengue con signo de alarma. Los signos de alarma, pues, las manifestaciones de sangrado el 13 de septiembre de 2023. ¿Y qué ha sucedido? En el hemograma que se le realiza en el cuarto de urgencia, podemos observar que tiene la monocitosis, tiene anemia, trombocitopenia. Seguimos con la misma interrogante. ¿Son realmente monocitos? Paciente con anemia, gingivorragia, síndrome anémico, fiebre. ¿Son realmente monocitos? Froti de sangre periférica no tiene. En el hemograma previo no tenía froti, en el hemograma del cuarto de urgencia no tenía froti de sangre periférica. En los tiempos de la coagulación, el fibrinógeno disminuido, química básicamente normal. Se realiza hemograma al día siguiente. Monocitosis, anemia, trombocitopenia. Y el froti de sangre periférica que se le realizó estuvo enfocado únicamente en las plaquetas. Pero ¿dónde está el diferencial de los leucocitos? ¿Son realmente monocitos en un paciente cuyo dispersograma también es muy patológico? Al día siguiente se le realiza otro hemograma. Monocitosis, anemia, trombocitopenia. ¿Son realmente monocitos? En el frotis se verifica el conteo de plaquetas, pero ¿dónde está el diferencial de los leucocitos? ¿Son realmente monocitos? El 16 se conversa el caso de hematología y pasamos a evaluar el frotis de sangre periférica. Los leucocitos estaban aumentando, persistía la monocitosis, anemia, trombocitopenia, dispersograma sospechoso, fibrinógeno disminuido. ¿Cuál es la consideración diagnóstica en un paciente que tiene síndrome anémico, que tiene anemia, que tiene gingivorragia, que tiene trombocitopenia, que tiene el diferencial alterado? Lo mínimo que requerimos es realizar un frotis de sangre periférica para corroborar si son realmente monocitos. Podrá tener un CID, fibrinógeno disminuido, podrá tener fibrinólisis,
Pero enmarcar al paciente bajo un cuadro de dengue cuando la prueba que tiene es IgG, donde la historia es una historia aguda, donde el paciente tiene alteración en el hemograma que requieren un frote de sangre periférica, puede ser un error, y evidentemente está siendo un error. Y para esa misma fecha, al ver que el cuadro tampoco era consistente, porque hay algo que nosotros vemos en los cuadros de dengue, leucopenia, hay hemoconcentración. Cuando el paciente tiene dengue grave, hay hemoconcentración porque se forma un tercer espacio. Y el paciente tiene elevación del hematocrito, tendrá anemia, pero aumento del hematocrito por la hemoconcentración. Podrá tener la trombocitopenia, el paciente se ve tóxico, pero no es lo que estamos viendo en este hemograma. Y le repiten la prueba de dengue al considerar que ahora es que algo no anda bien y está negativo. Esta no es la explicación al cuadro. La serología viral por VIH negativa. Y este es el frote de sangre periférica que fue evaluado. Podemos observar el promielocito patológico.